Buenas tardes, mi nombre es Andrés Augusto Hernández Martínez. Entonces voy aquí a hacer la explicación de los 5 temas de la parte individual de la materia Ingeniería de Telecomunicaciones. Entonces, el primer tema es servicios telemáticos relacionados con el Internet. Existen muchos, se puede decir que usualmente todas las actividades comerciales tienen un servicio correspondiente en Internet. La mayoría de los servicios relacionados con Internet están basados en el servicio web. Muchos de ellos se apoyan con otras tecnologías para llevarlo a cabo. Para Colombia, los servicios de Internet más representativos son los que da acceso a Internet proporcionado por la ICP, proveedor de servicio de Internet. Otros servicios más utilizados en Colombia son la telefonía fija, televisión a Internet satelital, televisión a Internet por cable. Para los servicios más utilizados por Internet tenemos unos ejemplos. Ejemplos: los correos electrónicos, Gmail, Hotmail, Outlook y dominios propios, entre otros. Difusión de radio y video. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, unos tipos de dominio que son los más comunes acá en Colombia, que están el .com, que lo manejan empresas comerciales, el .edu, son las entidades públicas, el .org, que son las organizaciones sin ánimo de lucro, el .net, redes y proveedores de servicio, el .gov, las entidades gubernamentales, el .mil, los organismos militares, el .int, entes internacionales y el .bits, bonices, negocios. Y el dominio, por ejemplo, con base a países, de España es .es, Colombia es .co, Portugal .pt, Canadá .ca, México .mx y Estados Unidos .us, ¿sí? Como ejemplo. También existe el comercio electrónico aquí en Colombia, que es bastante común, y digamos ya a estos tiempos o a este año sobre todo es lo más movido a nivel nacional. Entonces está la Cámara de Comercio Electrónico, que es la que regula las ventas y que el movimiento de las transacciones, pues, para evitar de pronto fraudes. Y tenemos varios comercios que realizan sus ventas a través de páginas web, ¿sí? O aplicaciones, que por ejemplo las más conocidas está Linio, Dafiti, Amazon, está Mercado Libre, OLX, perdón, sí, entre otros. También existe o también es bastante movido la banca virtual, me explico, o sea, las transacciones vía virtual. Ya la mayoría de los bancos aquí en Colombia realizan o nos permiten a nosotros como clientes realizar transacciones a través del celular o una página web. ¿Sí? Si es el celular en una aplicación y si es en una página web, entonces allí se puede realizar transacciones, se puede realizar retiros, ¿sí? Donde le dan un código y usted va al cajero y retira con ese código, pago de servicios públicos, pago de facturas, ¿sí? Transacción a otros bancos, tiene muchas facilidades, entonces ya le quita a uno como ese tiempo que uno pierde dirigiéndose al banco y ir a realizar dichos trámites. Entonces uno lo puede hacer a través de estos medios, ¿sí? Otro, en el ámbito de los sistemas telemáticos, el servicio relacionado con Internet más representativos en el servicio de acceso a Internet proporcionado por los servicios llamados IPS, Internet Services Provider, proveedor de servicios de Internet en español. El acceso a Internet o a clientes residenciales se proporciona mediante tecnologías RTC, el clásico modem, RDSI, red digital de servicios integrados, banda ancha, cablet por fibra óptica, ADLS, o sea, Asymmetric Digital Subscription Line, velocidad para todos, otras tecnologías como la red Wi-Fi.
¿sí? Pues aquí en Colombia tenemos varios proveedores de estos servicios. Lo más común es, digamos, acá describo los más populares, digámoslo así. Está Claro, Colombia Más TV, DirecTV, ETV, UNE, Telefónica, ¿sí? Togo, Rec 1, Movistar y TDT, Televisión Digital para Todos, que es la más está recientemente implementada aquí en Colombia. Bueno, como segundo tema está servicio de datos. Los datos como servicio es un modelo de prohibición y distribución provisión y distribución de la información en la cual los archivos de datos, incluyendo textos, imágenes, sonidos y videos, se ponen a disposición de los clientes a través de una red. Normalmente, Internet, ofreciendo soluciones convenientes y rentables para los clientes y las empresas orientadas al cliente. Los datos están emergiendo a medida que maduran las tecnologías subyacentes que soportan servicios web y SaaS, arquitectura orientada a servicios. El servicio de Internet de alta velocidad se ha vuelto cada vez más disponible para soportar el acceso de uno de los usuarios desde más áreas de todo el mundo, haciendo que sea una opción atractiva para más gente y organizaciones. Los servicios más comunes. La banda ancha es un concepto estático. Toda vez que las velocidades de acceso a Internet se aumentan constantemente, las velocidades se miden por bits por segundo. Por ejemplo, kilobytes por segundo o megabytes por segundo, ¿sí? La velocidad mínima para considerarse banda ancha varía entre los países o incluso dentro de un país la autoridad puede considerar como banda ancha un valor de velocidad distinto de aquel que el operador estima como banda ancha. Se ha propuesto que una manera para determinar la existencia de banda ancha es aquella basada en los servicios a los que se le puede tener acceso. Ejemplo, rápida descarga de archivos de Internet, calidad de audio equivalente a un CD, servicios de voz interactivos. La amplia disponibilidad de banda ancha se considera un factor para la innovación, la productividad, el crecimiento económico y la inversión extranjera. La telefonía con velocidades desde 7 megabytes por segundo hasta 25 megabytes por segundo, ¿sí? En banda ancha con velocidades de 2000.48 kilobytes por segundo hasta 102.400 kilobytes por segundo. La conexión por cable utiliza un cable de fibra óptica para la transmisión de datos entre nodos. La conexión a Internet mediante este sistema puede realizarse mediante dos vertientes. Por un lado, podemos utilizar lo que se conoce como fibra óptica, que es la que llega hasta la vivienda, y por otro lado, mediante la fibra coaxial, la que se realiza mediante una troncal de fibra, pero Internet llega a la vivienda mediante un empalme con cable coaxial. Este segundo método tiene desventajas de irse deteriorando con el tiempo, aunque como ventaja cabe destacar que es más barato que el primero. Servicios disponibles en Colombia. La Red WAN, por lo tanto, implica la interconexión de equipos terminales u otros redes que se hallan en grandes distancias entre sí. Su infraestructura requiere de diversos nodos de comunicación y de una importante capacidad para soportar el volumen del tráfico de datos. Se entiende por nodo de comunicación al dispositivo que se encarga de manejar el tráfico. Estos equipos reciben los datos a través de una línea de entrada y deben escoger una línea de salida para reenviarlos. Las redes WAN pueden presentar diversas topologías, como por ejemplo la denominada punto a punto, que consiste en la interconexión de los nodos a través de canales
dedicados que están siempre disponibles para la conexión. La topología de anillo, por otro lado, implica la conexión de cada nodo a otros dos, generando un patrón particular que aumenta el número de posibles soluciones ante eventuales problemas en las conexiones mediante un cable. Otras topologías son estrella. Un nodo se convierte en el centro de conexión para el resto y la malla busca la interconexión de T nodos a los nodos, lo que supone una mayor capacidad de superar las fallas. A la imagen en la parte derecha de la pantalla entonces tenemos servicios WAN. Las WAN utilizan enlaces de datos como red digitales de servicios integrados RDSI y FRAN Relay, suministrados por los servicios de portadora. Y en la imagen pues es un ejemplo del tema, entonces como para hacerse uno entender. La red WAN, una red de área local o LAN, por las siglas en inglés de Local Area Network, es una red de computadores que abarca un área reducida o una casa, un departamento o un edificio. La topología de la red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cuales a medios. Por otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos. Es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, generalmente con la misma tecnología. La más utilizada es el Internet, una red de área local. Es una red en su versión más simple. La velocidad de transferencia de datos es una red de área local puede alcanzar hasta 10 megabytes por segundo. Por ejemplo, en una red Internet de 1 GB por ejemplo, un FDDI o Gigabyte Internet. Una red de área local puede contener de 100 o incluso 1000 usuarios. En la imagen de la parte derecha entonces está como el esquema de la red área local LAN. La red MAN, una red de área metropolitana MAN, sigla del inglés Metropolitan Area Network, es una red de alta velocidad banda ancha que da cobertura en un área geográfica extensa, proporcionando capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video sobre medios de transmisión tales como la fibra óptica y por trenzado MAN bucle. Las tecnologías de pares de cobre se posiciona como la red más grande del mundo, una excelente alternativa para la creación de redes metropolitanas por su baja latencia entre 1 y 50 metros, gran estabilidad y la carencia de interferencia radioeléctricas. Las redes MAN bucle ofrecen velocidades de 10 megabits a 20 megabytes por segundo sobre pares de cobre y 100 megabytes por segundo o 1 gigabyte por segundo y 10 gigabytes por segundo mediante fibra óptica. Entonces en la imagen lo mismo, tenemos un ejemplo de la red MAN. Seguimos, la red WLAN. Entonces, una red de área local inalámbrica más conocida como WLAN es básicamente un sistema de transferencia y comunicaciones de datos, el cual no requiere que las computadoras que la componen tengan que estar cableadas entre sí, ya que todo el tráfico de datos entre las mismas se realiza a través de ondas de radio. A pesar de que son menos seguras que su contrapartida cableada, ofrecen una amplia variedad de ventajas. Y es que por ello que en su implementación crece día a día en todos los ámbitos. Sin embargo, las características más destacadas de este tipo de red es el ahorro en el tendido de los cables para la interconexión de las PC. Entonces lo mismo, en todo el lado derecho una imagen del tipo de red.
para poder identificarla. Sigo. Entonces la red WMAN. Una red WMAN es, en términos muy básicos, o red metropolitana inalámbrica, por su introducción al español. Es una versión inalámbrica de MAN, lo cual puede llegar a tener un rango de alcance de decenas de kilómetros. Esta tecnología utiliza técnicas basadas en el estándar de comunicaciones WiMAX. Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se elimina el cableado Ethernet y conexiones físicas entre nodos. Pero también tiene una desventaja considerable, ya que para este tipo de red se debe tener una seguridad mucho más exigente y robusta para evitar a los intrusos. Entonces lo mismo en la imagen de la pantalla izquierda. Entonces un ejemplo de la red. Seguimos. Red PAN. Una red PAN, abreviatura de inglés Personal Area Network, y cuya introducción al español significa red de área personal, es básicamente una red integrada por todos los dispositivos en el entorno local y cercano a su usuario, es decir, que la componen todos los aparatos que están cerca del mismo. La principal característica de este tipo de red que le permite al usuario establecer una comunicación con sus dispositivos de forma sencilla, práctica y veloz. Estas tecnologías permiten una altísima transferencia de datos dentro de las soluciones del sistema o redes inalámbricas. La ventaja de las comunicaciones inalámbricas es que con la terminal la persona se puede mover por toda el área de cobertura, lo que no ocurre con las redes de comunicaciones fijas. Entonces, a la izquierda la imagen de un ejemplo de la red. Continuamos. La red SANS, una red de área de almacenamiento, en inglés es Storage Area Network, SAN. Es una red de almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa los siguientes elementos. Una red de alta velocidad de canal de fibra o ISCSI, un equipo de interconexión dedicado, computadores, puentes, etc. Elementos de almacenamiento de red, discos duros. Una SAN es una red dedicada al almacenamiento de una que está conectada a las redes de comunicación de una compañía, además de contar con interfaces de red tradicionales. Los equipos con acceso a SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN. El rendimiento de la SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza. Lo mismo entonces en la imagen de la parte derecha de la pantalla, entonces un ejemplo de la red, ¿sí? Cómo es su infraestructura. Entonces, continúo. ¿Qué es una red Wi-Fi? Se usa un término Wi-Fi, Wireless Fidelity o fidelidad sin cables, para designar a todas las soluciones informáticas que utilizan tecnologías inalámbricas. 802.11 para crear redes 802.11 en el estándar más utilizado para conectar ordenadores a distancia. El uso más frecuente de esta tecnología es la conexión de portátiles a internet desde las cercanías de un punto de acceso o hotspot. Estos puntos son cada vez más abundantes y permiten a cualquier usuario utilizar la red sin necesidad de instalar un cable telefónico. La emisión y la recepción de datos se realiza a través de radiofrecuencia. Existen diferentes formatos de conexión, pero el más popular es la conocido como 802.11b, que opera en la banda de 2.4 GHz, la misma que los microondas de la telefonía móvil. Entonces en la imagen izquierda, entonces un ejemplo de la red Wi-Fi, ¿sí? En la forma de su infraestructura. Seguimos con el siguiente tema. Redes de comunicación VSAT.
BSAC significa término de apertura muy pequeño. Se trata de pequeños terminales que se pueden instalar en sitios diversos y conectarse a un hub central gracias a un satélite. Utilizan platos de antena que varían de 0,75 hasta 3,8 metros y son capaces de recibir y transmitir. La tecnología BSAT representa una solución rentable para usuarios que quieren tener una red de comunicación independiente y a la vez conectar muchos sitios diversos geográficamente. Las redes BSAT ofrecen servicios vía satélite capaces de soportar Internet, LAN, comunicaciones voz IP, video, datos, y permite crear potentes redes públicas y privadas de comunicación fiable. Este sistema opera en frecuencia banda ancha, banda Q y otras frecuencias. La red BSSAT opera en distintas formas y tamaños. Red en estrella, hub privado, punto a punto, hub privado personalizado capaz de soportar muchísimos sitios. Sistema MEX son normalmente más pequeños que los sistemas en estrella, entre 5 y 30 sitios generalmente. BSSAT utiliza directamente plataformas para transmitir y recibir datos por satélite, por ejemplo, eDirect, Nextec, Contec y Dain. Ventajas: fácil gestión de la red, ancho de banda garantizado, servicio a distancia independiente, cobertura global inmediata, establecimiento fácil incluso en sitios de difícil acceso, reconfiguración fácil y posibilidad de ampliación de la red. Con el satélite se puede entrar en contacto con cualquier punto de la zona de cobertura, estabilidad en los gastos de explotación de la red durante un largo periodo, costes independientes de sitio de uso, flexibilidad. El costo del ciclo de vida de nuestra red es más barato que otras alternativas. Despliegue rápido, la instalación y puesta en marcha tarda de medio día a 2 días. MTBF, el tiempo entre los fallos del sistema es de 25.000 horas, 3 años. Cobertura sin restricción en todas las áreas geográficas gracias a un sistema único bajo costo por unidad. Continuamos. Entonces la red BSSAT puede estar configurada solamente para recibir o para enviar datos. Ejemplos frecuentes utilizados de BSSAT configurados para recibir información: bolsa de valores y difusión de información, formación y educación a distancia, distribución de noticias y análisis financieros, introducción de nuevos productos en sitios dispersos, actualización de información de mercados como datos, noticias, precios de catálogo, distribución de video o programas de TV, DTH, directo a casa, distribución de músicas en tiendas y áreas públicas, publicidad para paneles electrónicos, ejemplo de usos para recibir y mandar datos, transacciones interactivas por computadora, internet, enseñanza a distancia por videoconferencia, consulta de bancos de datos, transacciones bancarias, ATM, cajeros automáticos, sistema de reserva, control del proceso de distribución remota y telemetría, comunicaciones voz IP, vuelos de aeronaves y precisiones meteorológicas, servicios de emergencia, transferencias bancarias electrónicas, email, transferencia de datos médicos, supervisión de ventas y control de stock y vigilancia y supervisión. Lo mismo la imagen de la pantalla derecha, entonces un ejemplo de una red BSSAT. Continuamos con el siguiente tema. Entonces el siguiente es fundamentos de los sistemas de comunicación móviles. Desde el principio de las comunicaciones nos han sido las opciones principales para llevar a cabo una comunicación con o sin hilos, por cable o por el aire. En realidad ambas pueden participar en un mismo proceso comunicativo. Por ejemplo, la transmisión de un evento deportivo por televisión,
en el que una cámara recoge la señal y la transmite, generalmente por cable o por una unidad móvil encargada de comunicarse vía radio con el centro emisor, que a su vez se comunica por cable con una antena emisora. De todas formas, en este caso se trata fundamentalmente de una transmisión vía radio, pues es así como se distribuye la señal que previamente ha producido la emisora. Captar la señal con la cámara, llevarla al centro emisor y procesarla. Otras bondades de redes inalámbricas en el ancho del banda que proporcionan el rápido despliegue que conllevan al no tener que llevar a cabo obra civil. Sin embargo, el cable es más inmune a amenazas externas, como el ruido o las escuchas no autorizadas, y no tiene que convertir con otras fuentes con el espacio radioeléctrico. Por el contrario, las comunicaciones telefónicas utilizan cable. Todo esto nos lleva a una actual situación en la que ya no está tan claro cuándo es mejor una u otra opción. En cuanto a las comunicaciones móviles, nos aparecen a nivel comercial hasta finales del siglo XX. Los países nórdicos, por su especial orografía y demografía, fueron los primeros en disponer del sistema de telefonía móvil. Eso sí, con un tamaño y unos precios muy populares, radiobúsquedas, redes móviles privadas o el trunking y sistemas de telefonía móvil mejorados fueron el siguiente paso. Después llegó la telefonía móvil digital, las agendas personales y mini-ordenadores, laptops y un sinfín de dispositivos dispuestos a conectarse vía radio con otros dispositivos o redes. Y finalmente, la unión entre comunicaciones móviles e Internet, el verdadero punto de inflexión tanto para uno como para el otro, es la actualidad. Los grandes corporativos buscan estrategias que les permitan integrar sus diferentes tecnologías de red en una sola infraestructura. Conceptos de comunicación móvil. Según la UIT, Unión Internacional de Comunicaciones, se habla de comunicaciones móviles cuando existe al menos un terminal cuya ubicación se desplaza, requiriéndose servicio durante ese desplazamiento. Elementos de un sistema móvil. Estación base. Son estaciones fijas que pueden ser controladas por una unidad de control. Estación de control. Son estaciones también fijas que controlan automáticamente las emisiones o el funcionamiento de otra estación fija. Estación repetidora. Son estaciones que retransmiten señales recibidas y permiten la cobertura en una zona no accesible por la estación base. Estación móvil. Es una estación dotada de movilidad. Pues en la imagen podemos identificar, ¿sí? El ejemplo de un concepto de comunicación móvil. ¿Cómo es el elemento? Tener en este caso la estación repetidora, estación móvil y estación base. Generación a partir de las redes 2G, 3G y 4G. Entonces en la imagen podemos ver la evolución de las tecnologías de las redes aquí en Colombia, ¿sí? Desde 1981 hasta el 2010, que fue la última que salió, que fue la 3G, ¿sí? Entonces podemos distinguir el tipo de dispositivo. Bueno, pues continuamos. Tema 5. VoIP, o sea, voz IP. VoIP es un acrónimo de voz sobre protocolo de Internet Voice o Internet Protocol, el cual por sí mismo significa voz a través de Internet. Es una tecnología que proporciona la comunicación de voz y secciones multimedia, tales como video, sobre protocolo de Internet IP.
Los proveedores de servicios VoIP IP iniciales ofrecen soluciones que reflejan la arquitectura de la red telefónica legacy o tradicional, mientras que los proveedores de segunda y tercera generación han construido redes cerradas para bases de usuarios privadas ofreciendo llamadas gratuitas, o se han alejado completamente de la arquitectura legacy o tradicional de la red telefónica. Las soluciones VoIP IP permite una interacción dinámica entre los usuarios de cualquier dominio en Internet cuando desean realizar una llamada. Para realizar llamadas a través de VoIP IP, el usuario necesita un teléfono IP llamado basado en software, smartphone, o un teléfono VoIP IP llamado hardware. Las llamadas telefónicas pueden hacer o cualquier lugar o cualquier persona, tanto a números VoIP IP como números telefónicos PSTN. Las empresas que utilizan los sistemas VoIP IP, en lugar de los sistemas tradicionales de par del cobre, experimentan muchos beneficios como reducción de gastos, mensualidades de teléfono, aumenta la movilidad y productividad, entre otros. En el 2008, el 80% de todas las nuevas líneas instaladas internacionalmente fueron VoIP IP. Las soluciones VoIP IP están dirigidas a empresas que necesitan soluciones de comunicaciones unificadas, incluyendo características de conferencia web, presencia, fax y buzón de voz, a correo electrónico, chat y aún más, como clientes smartphone, para que los empleados puedan llevar su extensión a la oficina donde quiera que vayan. Los clientes para smartphone también utilizan VoIP IP para hacer y recibir llamadas en teléfonos móviles, como si estuvieran llamando su número de extensión de la oficina. ¿Cómo funciona una llamada VoIP IP? ¿Qué posibilidades tenemos en nuestro alcance de cómo funciona? Estos suelen pasar sobre todo si no están acostumbrados a utilizar servicios como Skype y desconocen cuál es el funcionamiento de la tecnología IP. Vas a ver que es muy sencillo. ¿Cómo funciona una llamada VoIP IP? Las llamadas con tecnologías VoIP IP funcionan de forma distinta en las convencionales. Si por la vía antigua la voz se transmitía solo a través de un circuito de cables. En el caso de las llamadas de voz con protocolos sobre IP, la señal se puede transmitir a través de Internet. Para empezar, aquí es probable que debas disponer de un conversor analógico que llamamos ATA, que son las siglas de adaptador telefónico analógico. La misión de este aparato es digitalizar la señal analógica, los números marcados, la señal de voz, las operaciones de colgar y descolgar, convirtiéndolas en paquetes de datos que se transmiten en una dirección IP a través del proveedor. Luego el proveedor del VoIP IP transfiere los datos digitalizados a la dirección IP marcada por Internet. Cuando la persona descuelga el teléfono y habla, se produce de forma rápida una conexión entre los dos canales que intercambian datos de voz entre sí. Dispositivos para hacer llamadas VoIP IP. Entonces está el software IP, es el más habitual a través de un micrófono, un altavoz y un software de voz IP pueden mantener conversaciones telefónicas a través de Internet. Teléfono móvil o tablet. Los smartphones y las tabletas son conexiones a Internet. También son un dispositivo útil a través del que podrán hacer llamadas con voz IP por conexión a Internet. La ventaja de esto es que puedes incluir tu móvil como línea de la empresa para que puedan usar la tecnología IP. Este es donde estés y hacer teleconferencias en cualquier parte. Teléfono IP. Hay operaciones IP que ya están habilitados para este uso. La diferencia del teléfono corrientes.
no requieren la instalación de un ATA. Además, te permiten hacer conversaciones por video y ofrecen una transmisión de alta calidad. Teléfono analógico. Puedes utilizar tus teléfonos analógicos si no quieres cambiar toda la red telefónica mediante la instalación de un adaptador. Bueno, eso es todo. Entonces, muchas gracias.